Continuamos con más de Primera Página. Damos inicio a nuestra sección Esequibo es Venezuela. Para dar inicio a nuestra sección Esequibo es Venezuela, el día de hoy, jueves, vamos a conversar con el abogado José Vicente Haro. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Con él es interesante hablar acerca de los derechos civiles y políticos de los esequibanos. Profesor, lo pongo en contexto. Esta sección se estrenó la semana pasada en el marco de lo que pudiera ocurrir en la Corte Internacional de Justicia el próximo jueves 18 de abril. Importante información que ha corrido en prensa internacional. Han pedido la contramemoria por parte de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia. No reconocemos al tribunal, sin embargo, estamos esperando la respuesta de la Cancillería a cuál va a ser la acción que van a tomar. Pasar por alto la solicitud de la Corte o asistir de forma cortés a poder dar lectura a una contramemoria. Hacer esto asumiría entonces por parte de Venezuela la participación dentro de la Corte. Hemos hablado del recorrido histórico, hemos hablado de las realidades geográficas, hemos tenido entrevistas en donde hablamos de la Corte, en donde hablamos de la historia, en donde hablamos de las decisiones, pero hoy es interesante hablar acerca del derecho de los esequibanos, los derechos civiles y políticos de los esequibanos. ¿Cuál es el estatus hoy en día? Siendo usted abogado y profesor de Derecho Constitucional y además que ha tocado este punto en algún momento. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Quiero resaltar que el tema del Esequibo es un tema que nos mueve a todos los venezolanos en todas las áreas, en particular en lo que se refiere al derecho constitucional y a los derechos humanos. Hay que resaltar la situación de la falta de reconocimiento de un derecho humano esencial a toda persona, que es el derecho a la nacionalidad. La nacionalidad es, dentro de la Carta de Derechos que contiene la Constitución venezolana, es ese derecho que te da un vínculo con la nación, un vínculo con Venezuela, un vínculo con aquello que consideramos es el territorio venezolano y que consideramos es el Estado venezolano. El Estado venezolano, por una parte, tiene la obligación de proveer todo lo conducente a través de leyes, a través de reglamentos, a través de las autoridades administrativas, para facilitar que aquellas personas que hayan nacido en territorio del Esequibo puedan acceder sin mayores limitaciones a lo que es la nacionalidad venezolana originaria. No me estoy refiriendo a naturalización, que es otra cosa. Me estoy refiriendo a nacionalidad por nacimiento. Por el solo hecho de haber nacido en territorio Esequibo, así sea y así estemos en una discusión y en una disputa territorial histórica que está pues debatiendo y ha sido objeto de debate en las últimas décadas. Así existe ese problema. Los nacionales del Esequibo, los ciudadanos que han nacido en territorio del Esequibo, tienen derecho precisamente a que se les reconozca esa nacionalidad, lo cual les permitiría acceder también no solamente a lo que es propiamente lo que les ofrece la Constitución venezolana y lo que ofrece la nacionalidad venezolana, sino todos aquellos derechos civiles, políticos, derechos de carácter social y derechos de carácter existencial por parte del Estado venezolano. Le pregunto, si tienen el derecho de acceder a la nacionalidad, ¿por qué no lo han hecho a lo largo de la historia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos fallado en esto? Aquí se ha fallado, y hay que decirlo con toda responsabilidad, desde el Estado venezolano en lo que es la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. La Ley de Nacionalidad y Ciudadanía no contempla un supuesto expreso, no contempla un articulado expreso, un capítulo, aunque sea unas disposiciones transitorias que se refiera a el sistema que se le va a aplicar a los esequibanos, a las personas que han nacido en territorio esequibo, para poder adquirir esa nacionalidad. Y como consecuencia de ello, como consecuencia de ese vacío legislativo, tampoco lo hacen los reglamentos que de alguna manera instrumentan todo el tema de nacionalidad, y como consecuencia de eso, las autoridades, por ejemplo, del SAIME, no tramitan y no tienen la experticia, no tienen la reglamentación, no tienen los instructivos, no tienen el sistema para poder tramitar esas solicitudes de nacionalidad que muchas veces
hacen los esequibanos, al punto que muchas veces nos encontramos con situaciones dramáticas donde hay personas que no se les reconoce la nacionalidad ni de un lado ni del otro, de ambas partes. Hay algo acá interesante para que la audiencia lo tenga en cuenta. El artículo 10 de la Constitución establece que el territorio de la Capitanía General de la República es el territorio que pertenece a nuestro país. Pero el artículo 32, que habla acerca de quiénes son venezolanos y venezolanas por nacimiento. Uno, toda persona nacida en el territorio de la República, toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de padres venezolanos por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Hasta allí llega el artículo. ¿Qué se debe hacer entonces para contemplar al esequibano en este artículo? Porque hasta ahora no lo contempla. Aunque si nosotros asumimos que ellos son nacidos en territorio venezolano, quitándole las rayitas al territorio esequibo y asumiendo que es nuestro territorio, pues nosotros de antemano ya tendríamos que cedular a todos los esequibanos y darle pasaporte a los mismos. Pero eso no sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso suceda en el ámbito constitucional? En el ámbito constitucional esto se aborda de la siguiente manera. En el ámbito constitucional, cuando existe este problema, no solamente desde el punto de vista de Estado, de derecho constitucional, sino desde el punto de vista de derechos humanos, que es parte esencial también de derecho constitucional, se tiene que ejercer actos de soberanía. Una forma de ejercer actos de soberanía es precisamente permitirle el acceso a la nacionalidad a esas personas que son esequibanos, que han nacido en territorio esequibo y que para los venezolanos, para la nación venezolana, para el Estado venezolano deben ser considerados venezolanos. ¿Qué significa esto? Independientemente de todo el curso de la disputa territorial, que es un tema que debe resolverse por las vías diplomáticas, no por las vías del Tribunal Internacional de Justicia, sino por las vías diplomáticas. Independientemente de eso, ¿qué debe hacer el Estado venezolano? ¿Qué se debe hacer a nivel de la legislación venezolana? Ese artículo 32 de la Constitución venezolana debe desarrollarse. El artículo es suficientemente claro. Se le da el derecho a la nacionalidad a quien haya nacido en territorio venezolano. El esequibo, si nosotros partimos de la base, somos coherentes con nuestra Constitución, somos coherentes históricamente con nuestra pretensión de soberanía sobre el esequibo, entonces ese artículo 32 de la Constitución ya per se, de pleno derecho, le da la nacionalidad y le otorga nacionalidad a los esequibanos. Y siendo así, solo basta reglamentarlo en la legislación, en los reglamentos correspondientes, para que las autoridades del SAIME hagan lo propio en esta materia. Perfecto. Nosotros tenemos que ir a un corte invitándoles a que participen a través de nuestras redes sociales, @primera página, la etiqueta Primera Página. En la próxima parte veremos qué se puede hacer con la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía para tomar en cuenta a los esequibanos. Ya volvemos con más. Qué